Creo que mi camarita está medio opaca, ¿verdad? ¿Me logran escuchar? A ver, pégame. Sí, sí, hace un calor aquí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, pero no. Espérenme un segundito. ¿Esto qué es, mami? Ah, tu nómina de jugadores. Así que sí, está bien, gran para mí. ¿Para qué me daban el plaqueta? ¿De quién me ha pagado? Aló, buenas noches, ¿me logran escuchar? Buenas No, noches, doctor. no te ¿Cómo escuchamos. está? Muy buenas noches. Bueno, empecemos la clase. Bueno, hemos tomado algunos minutos, creo, por el tema de la conexión. Primero me presento. Muy buenas noches con todos, con todas. De igual forma, mi nombre es Luis Miguel Tuco Albizu. Seré su facilitador en este módulo, el módulo número 7. Para continuar con la presentación, evidentemente, lo que les voy a rogar es, por favor, que paguemos los micrófonos, ¿no? A ver, vamos a ver quién está con micrófono encendido para que le ayudemos a pagar. Listo, ya colaboramos a una de sus compañeras que estaba con el micrófono prendido, por lo cual les voy a rogar enfáticamente que tomemos en cuenta este tipo de detalles para que sea fluida la clase y podamos tener una conversación amena entre todos y que podamos escucharnos, ¿no? En ese entendido, evidentemente, mientras se trate el tema, los temas que vamos a avanzar, en cualquier momento cada uno de ustedes puede participar, ¿no? Para ello tenemos las levantaditas de mano o incluso conectar el micrófono y hablar, ¿no? Decir, quiero participar, tengo una opinión, una contribución. De igual forma, en el avance de la materia específicamente, pues yo pediré su colaboración para pedir ese feedback necesario que debe existir en la clase para que ustedes puedan compartirme las experiencias que tuvieron en esta materia, ¿no? O en temas relacionados que puedan alimentar el módulo que vamos a avanzar desde hoy. ¿Cuál es ese módulo que vamos a avanzar? Bueno, ahora les cuento, pero ¿cuántos estudiantes generalmente son los que son integrantes del curso? No sé si me pueden ayudar con ello. ¿Cuántas personas generalmente son parte del curso? ¿De cuántos miembros estamos hablando? Karen, no sé si nos puedes colaborar con ese dato o alguno de ustedes, por favor. Esos datitos son importantes para que podamos organizar la clase. Doctor, Dígame. doctor, según algunas listas que han mandado, somos más o menos entre 20 a 22 personas, doctor. Genial. Muchísimas gracias, Joem. Bueno, en ese entendido, Doctor, como somos pero 22 personas, generalmente sí, solo ingresan más o menos 11 o 14 personas a las clases. ya, entonces estamos con el quórum respectivo. Por ejemplo, eso me ayuda a tener estas pautas. Quiero decirles lo siguiente. Como tenemos las clases de 7 a 9, yo siempre estoy minutos antes de que empiece la clase para poder iniciar la clase de forma puntual. Así es que les voy a pedir encarecidamente, compañeros, que estemos puntuales. Bueno, asimismo quiero informarles que dentro de
los documentos que manejamos, que se maneja para el tema de las calificaciones y demás, nosotros debemos hacer, como docentes, debemos hacer un seguimiento respecto a su asistencia, ¿no? Evidentemente, yo entiendo que cada uno de ustedes tiene una obligación, tiene trabajos, responsabilidades, son padres, madres de familia, hijos que quizás estén cuidando a sus padres, yo qué sé, ¿no? Puede haber muchas cuestiones, muchas variables al respecto. No obstante, a todo ello, yo les voy a pedir que estemos presentes porque yo entrego al final de realizar el avance de materia la lista con el nivel de asistencia de cada uno de ustedes. Y yo estimo que esa lista también es un verificativo en caso de que exista algún reclamo por parte de ustedes. ¿Sí? Así es que tomen muy en cuenta ello. Ahora bien, cada actividad que yo tengo como trabajo al desarrollar el módulo en cuestión, pues cada actividad tiene el porcentaje de calificación que ustedes van a tener lo más antes posible, ni bien nos habiliten la plataforma con el respectivo módulo, para que ustedes también estén al tanto de todas las actividades que vamos a ir desarrollando. ¿En qué consisten las actividades así de forma rápida, a modo de que quizás pueda ingresar alguno de sus compañeros y de una vez nos vayamos de forma introductoria a ver lo que vamos a analizar en el módulo? Bueno, cada dos clases, todo el módulo consta de 8 clases, ¿verdad? Cada dos clases, o sea, cada semana, tenemos una actividad, ¿ya? ¿Qué actividades son esas? Una, el foro, y otra, el trabajo sobre un tema de debate. Pero ese tema de debate no se lo va a responder en un párrafo, sino que se lo tiene que responder en unas 3 planas, ¿ya? 2 a 3 planas. Yo les voy dando las instrucciones con anticipación y para que no exista ningún tipo de confusión, también las mismas instrucciones que por reglamento tienen que estar en el módulo, yo se las emitiré en el WhatsApp. Así es que si por X o Z razón no han encontrado los datos o algo pasase, pues en el WhatsApp también tienen los datos, las fechas de las actividades, lo cual permite de que tengan un margen de tiempo para que puedan desarrollar sus actividades y no exista motivo para ampliar las fechas en las cuales yo deba realizar la evaluación, porque se tiene un margen largo de tiempo para que se cumpla con cada una de esas obligaciones. Cada semana responden al foro. En el foro se responden un parrafito, 2 parrafitos con el conocimiento que tenemos. Puede ser un conocimiento que lo hemos ido adquiriendo en la profesión, yo qué sé, ¿no? De muchas formas en las cuales nosotros podemos tener conocimientos en la misma clase, ¿no? Apoyarse con el conocimiento que ya tienen y dar su contribución dentro del foro de discusión, el cual y por semana de actividad que tenemos son 5 puntos. Cada actividad al margen del foro es 15 puntos. Cada término de semana de avance tenemos foro y actividad. Pasa semana, foro y actividad. Pasa semana, foro y actividad. Última semana, solo foro. Ya no hay actividad. ¿Por qué? Porque se les da el tiempo para que realicen su trabajo final, para que estén tranquilos. La fecha del trabajo final se las da desde el inicio del foro. Entonces yo, desde hoy que estamos iniciando la clase y desde el momento que me habiliten la plataforma, en una primera instancia subiré todas estas instructivas de forma escrita en la plataforma y de la misma forma subiré todas estas instructivas en la página de WhatsApp para que no exista ninguna controversia al respecto. Y si existe alguna confusión o contribución, pues con gusto la solucionamos en clase, ¿no? En la siguiente clase, o tal vez ustedes quieran dar alguna acotación al respecto, pues con mucho gusto, bienvenido, pero se maneja de esa forma. Tenemos 2 clases de avance, terminamos una semana, tenemos foro y actividad. 2 semanas, foro y actividad. 2 semanas, foro y actividad. Última semana, solamente foro, comentario, un parrafito o máximo 2. Termina. ¿Por qué no hay actividad la última semana? Porque se les da mucho más tiempo para realizar su trabajo final, el cual se les da un margen de tiempo adicional de lo normal, considerable de forma razonable, para que ustedes puedan concluir con el ensayo respectivo al concluir
nuestra actividad final del módulo. En eso consiste. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar en el módulo? Después de tener estos pequeños parámetros de evaluación que lo van a tener de forma escrita, ni bien me habiliten en plataforma para que ustedes de forma inmediata puedan tener todos esos datos y también vayamos planificando de forma certera con las fechas exactas cuándo vamos a realizar las clases. Ahora, yo estaba viendo mi calendario y vi, por ejemplo, que un miércoles cae Navidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo consultaré a los administrativos, consultaré a nuestras autoridades para ver que ese día lo podamos recorrer a un día que no sea el cual todos quizás tengan planificado ciertas actividades o que sea feriado y demás, y lo haré saber también a ustedes lo más antes posible para que puedan organizar su agenda y todo esté en orden, ¿no? Al respecto, yo quiero consultarles, ¿les han dado alguna instructiva del mes de diciembre o tienen conocimiento al respecto de que sí, la universidad va a trabajar hasta cierta fecha o tenemos todo el margen del mes para que yo pueda también solicitar estos pequeños detalles? A ver, coméntenme. ¿Tenemos algunos detalles, instrucciones, comunicados para el mes de diciembre? Entonces, me las netos y Oruro. Hasta el momento, ni que se pasa en el grupo de... Ya, entonces yo solicitaré a nuestras autoridades, a nuestros administrativos, para que a mí me puedan aclarar estos detalles y yo presentarles el cronograma. Porque como les comenté hace un momento, me fijé que, por ejemplo, un miércoles cae 25, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo solucionar ello. Yo terminando la clase envío mi solicitud y ni bien me respondan, se los hago saber entonces a ustedes para que todo esté en orden. Yo creo que la forma más coherente en la cual se puede desarrollar em, una aula, una materia, en este caso el módulo, es que las cosas estén claras en todo sentido. Bueno, gracias, René. ¿Cuál es el módulo que empezamos el día de hoy? Son los derechos del menor, interferencia parental y alienación parental. ¿Ustedes han tenido la oportunidad o eh, eh, han tenido, no sé, no solo la oportunidad o la opción quizás de leer, sino quizás de patrocinar temas en los cuales esté introducido estos temas como es la alienación parental y la interferencia parental? ¿Han escuchado qué es esto? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes sí han tratado en general temas en los cuales se tengan que ver, se tengan que solucionar la vulneración de derechos a los menores. ¿No? De eso no creo que no estemos no lo hayamos visto, no, incluso no hayamos tenido conocimiento en las noticias al respecto. Pero respecto a la alienación parental y a la interferencia parental, ¿ustedes tienen alguna noción de qué es esto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en este módulo, ¿no? No se preocupen, pero si alguien ha escuchado algo al respecto, pues bienvenido. Podríamos introducir con esas acepciones eh, y, empezar la clase con lo que respecta a una primera instancia que es analizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o si respetamos la terminología introducida, por ejemplo, en el código que tenemos para la protección de los menores, sería niña, niño y adolescente, ¿no? Entonces, para que dividamos metodológicamente el curso y el avance del curso y tengamos claro el desarrollo. Por una parte, tenemos el análisis de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Y ese análisis, ¿cómo lo vamos a ver, no? Primero, esta protección de dónde deviene históricamente. ¿Cuáles son las doctrinas sobre la protección de los menores, de las niñas, niños y adolescentes? Los derechos humanos protegen a los niñas, niños, a las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Desde cuándo lo hacen? Históricamente, al interior de un ordenamiento jurídico nacional, ¿desde cuándo se protegen de forma específica a las personas como, por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué ha sucedido para que disposiciones internacionales sean introducidas en nuestro ordenamiento jurídico nacional y por una obligación internacional por parte de un Estado? Con base en esa obligación, el Estado tenga la responsabilidad del cumplimiento de esas disposiciones jurídico internacionales. Eso tendríamos que ver en una primera instancia, ¿no? Posteriormente, ¿qué tendríamos que analizar? Tendríamos que ver, aterrizar en la norma específica, ¿no? La Constitución Política del Estado, ¿no? En normas más específicas, ¿no? Normas más específicas como cuáles, por ejemplo, Código Niña, Niño, Adolescente, Código de las Familias, ¿no? Teniendo ya sobre la mesa todas estas disposiciones, pues generar un debate respecto a la normativa que tenemos, pero no solamente la normativa, los procedimientos, las instituciones, cómo están divididas. ¿M? ¿Cómo es el análisis de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con base en disposiciones internacionales también que han sido introducidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico a través de qué, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad, a través de una norma específica que lo que hace es cumplir una obligación internacional en la cual nuestro Estado se ha comprometido a través de un instrumento internacional, como es el caso de un tratado internacional, ¿no? Todo eso en una primera instancia. ¿Ya? Tenemos la norma sobre la mesa, vamos a analizar cuáles son los derechos que tienen los niñas, niños y adolescentes en la Constitución Política del Estado, tratados internacionales, normativa específica, ¿y para qué? Para en una segunda parte ingresar a el análisis jurisprudencial. ¿Jurisprudencial de quién? Jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿por qué? Porque es el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, el guardián de la Constitución. ¿Ya? Las disposiciones emitidas en la Constitución, ¿m? Han sido interpretadas, desarrolladas en jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso lo vamos a ver. Dentro de la protección universal de los derechos humanos, tenemos el sistema universal y los sistemas regionales. Dentro del sistema universal tenemos instrumentos internacionales, dentro del sistema regional tenemos instrumentos, y dentro del sistema regional nosotros somos parte del sistema americano de derechos humanos. Vamos a hablar de la convención, del sistema interamericano, vamos a hablar de la convención americana, ¿ya? De la comisión y de la corte. Cuando hablamos de la corte, hablamos de jurisprudencia, porque así como el Tribunal Constitucional es el máximo garante de la Constitución, ¿no? Y por autonomía el intérprete, de la misma forma, el garante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también de su interpretación, ¿ya? Porque es un instrumento viviente. Entonces vamos a analizar cuál es la jurisprudencia respecto interamericana, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con eso habremos terminado la primera parte del curso. Posteriormente, ¿qué nos toca? Diferenciar qué es interferencia parental de qué es la alienación parental. ¿Qué se parecen, qué no se parecen? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cuáles son las características de uno? ¿Cuáles son las características del otro concepto? La alienación parental y la interferencia parental.
son categorías que están introducidas dentro del ordenamiento jurídico boliviano, eso vamos a analizar. Son categorías que están introducidas dentro de estos instrumentos internacionales, dentro de estos instrumentos regionales de derechos humanos. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana al respecto? ¿El Tribunal Constitucional Plurinacional habrá emitido sentencias al respecto? Sí, no. ¿Es poco lo que ha hecho? ¿Es mucho lo que ha hecho? ¿Le falta? ¿No le falta? ¿Qué le falta? Y para eso vamos a analizar también el derecho comparado, la jurisprudencia, por ejemplo, emitida en la Corte Suprema de México y la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ¿no? Y con base en ello, volvemos a aterrizar, ponemos todos esos instrumentos que vamos a analizar en el curso para generar nuestro último debate del curso. Y con ello habremos terminado el presente módulo. Entonces tenemos un camino por recorrer, un bonito camino por recorrer, en el cual nos vamos a interiorizar en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Vamos a entender qué es interferencia parental, qué es alienación parental, desde el punto de vista conceptual. También un poquito nos vamos a alejar del derecho en esta instancia porque estos términos tienen en sus orígenes evidentemente un marco psicológico, psiquiátrico, médico, ¿ya? Para luego concluir con el debate que les había mencionado. O sea, el módulo es muy interesante y estoy muy seguro que les va a gustar y yo lo que les solicito a cada uno de ustedes es que puedan participar para que podamos desarrollar de forma activa este feedback de conocimientos que nos ayuden a no solamente retener, sino a que tengamos la capacidad de ya generar criterios respecto a bases conceptuales, temas normativos y que tengamos la capacidad de realizar recomendaciones, de ver alternativas y evidentemente me estaba olvidando. Vamos a analizar casos en específico, ¿no? Casos, cómo han pasado estos casos, por ejemplo, dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del ordenamiento jurídico boliviano interno e incluso dentro del ordenamiento jurídico boliviano interno, en el cual no se ha hallado una solución, evidentemente, vamos a poner comillas entre justicia, porque podemos debatir sobre lo que es justicia, y qué temas como, por ejemplo, Angulo Lozada versus Bolivia han sido solucionados en el sistema regional de derechos humanos, en nuestro caso el sistema interamericano de derechos humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esta sentencia que se llama Angulo Lozada versus Bolivia, ¿ya? Entonces, esto como una pequeña mm, panorama, un pequeño panorama de lo que vamos a analizar en el presente módulo. Para las personas que recién se conectan, ya me presenté, mi nombre es Luis Miguel Tuco Albizu, soy magíster en investigación en Derecho, soy candidato a doctor en investigación en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Eh, Tengo algunas especialidades, por ejemplo, en argumentación, fundamentación por la Universidad de Génova, en Italia, en inteligencia artificial por la Universidad de Salamanca, en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Univalle, en Resolución de Conflictos de Derechos Humanos por la UNSA, eh, en el tema de integración latinoamericana y geopolítica por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre esas especialidades, ¿no? Y lo que estamos acá es para poder coadyuvar a cada uno de ustedes a que puedan desarrollar sus aptitudes en el marco de esta clase, ¿no? Yo no soy una persona, yo no me puedo desarrollar como docente repitiendo normativa, sino que lo que se pretende con el curso, cuál es la finalidad, es que exista esa interacción necesaria que pueda incentivar a que exista críticas profundas y que cada uno de nosotros tenga la capacidad de dar soluciones ante problemas específicos. Entonces, la última etapa es, como les había comentado,
es poner todo lo avanzado sobre la mesa para generar el debate y escuchar a cada uno de ustedes en lo posible, por los temas de tiempo, evidentemente, en que puedan tener la capacidad de dar soluciones a estos conflictos, temas jurídicos en el marco de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y estas dos categorías tan importantes y que actualmente están en debate, no solamente al interior de em, la jurisprudencia emitida en la región, como por ejemplo la Corte Nacional de México, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional del Ecuador, sino también en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que genera varias discusiones al respecto. Pero eso lo vamos a ver con calma, ¿ya? Lo vamos a ver con calma para no generar confusiones. Entonces, esta es nuestra clase. A modo de relajarnos un poco, es una clase introductoria. Evidentemente vamos a ir avanzando. Mm, en la medida en que también entendamos cuáles son las actitudes que cada uno de ustedes puede contribuir en la clase. Bueno, sin más que decirles, solamente quiero que se queden con con las siguientes ideas en conclusión de la primera parte. Uno, las cosas tienen que estar claras para que no exista eh, malas interpretaciones respecto, por ejemplo, a las fechas en las cuales vamos a entregar los trabajos respectivos. Ya les dije, dos clases, es una semana, terminan las dos clases, tenemos foro y tenemos trabajo. ¿Mm? Dos clases, semana, foro, trabajo. Dos clases, semana, foro, trabajo. Cada uno se le va a dar una fecha respectiva. El foro, evidentemente, es un comentario que tienen que dar respecto a un debate que vamos a ir generando en la medida que vayamos avanzando en cada, que vayamos avanzando cada semana. Se les va a dar el tiempo respectivo para que realicen su actividad, ¿no? Porque la actividad es más complicada que el foro. El foro es una opinión con base en los conocimientos que vamos adquiriendo semana a semana. Para la actividad se necesita un poco más de desarrollo, ¿no? Y para lo cual, evidentemente, se va a considerar un poco más de tiempo, ¿ya? Tenemos un trabajo final. Este trabajo final, como el foro y las actividades, vamos a tener las fechas respectivas que van a estar publicadas en plataforma, todas con antelación respectiva para que no exista confusión ni mala interpretación respecto a que, como no se tenía el dato, pues tenemos que aumentar una semana más, dos semanas más, y por ende, para optimizar que todo esté claro, toda la información emitida en plataforma también va a ser emitida por WhatsApp, para que no exista ninguna confusión al respecto. Bueno, ahora bien, en caso de que exista alguna duda y demás dentro del avance del curso, ustedes lo pueden hacer saber de forma inmediata o me lo pueden hacer saber mediante plataforma o también me pueden escribir al WhatsApp si necesitan ayuda complementaria, algún texto y demás. Yo con mucho gusto los voy a atender. Bueno, entonces, sin más, damos por inaugurado nuestro módulo. Si tienen alguna acotación, pregunta, consulta, este es el momento o inmediatamente ingresamos al avance del módulo respectivo. Bueno, pues entonces seguimos. A ver, vamos a ver, dos ventanas abiertas. Denme un segundito, por favor. Me van a decir, por favor, cuando se comparta la pantalla. Bueno, a ver, me avisan, por favor. Ujú, ujú, ujú. Uy, este es, este no tiene que abrir.
¿Logran ver en tu pantalla la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Muchas gracias. Bien. Bueno, empezamos con el marco jurídico de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual es importante que veamos cómo se ha protegido los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente estamos dentro de la doctrina de la protección integral o el paradigma de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, de la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente estamos dentro de esta doctrina, ¿ya? No obstante, es necesario que nos vayamos a analizar qué es lo que pasaba antes de que se pueda realizar esta protección integral. La protección integral tiene su fuente a través de un instrumento internacional de carácter mundial, muy relevante, ¿ya? Este es este es un tratado internacional de protección de los niños, ¿ya? Es un tratado internacional de derechos humanos. Es Tratado Internacional de la Protección para los Niños de 1989. Es un tratado internacional en el marco de los derechos humanos, en el marco, valga la redundancia, de la protección universal de los derechos humanos. Con este instrumento internacional damos inicio a lo que es la doctrina de la protección integral, ¿ya? Pero anteriormente, ¿no? Anteriormente, eh, el inicio de la protección de los derechos de los menores lo tenemos en lo que se conoce como la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar, que tiene su base en la ley Agote del año 1919 en la Argentina, ¿no? En la República Argentina. En esta normativa de carácter nacional se establecía la protección de los menores, ¿ya? Entonces, desde 1919 podemos hablar de una protección específica e individual hacia los menores. ¿Cuál es la diferencia entre esta primera etapa en la cual se ha desarrollado la protección de los derechos de los menores de forma específica en el marco de una norma nacional, a entender la protección que ahora se realiza cuando hablamos de la doctrina de la protección integral? ¿Cuáles serán las diferencias entre ambas? Para poder entender ello, es necesario que nos podamos remitir un poco a lo que es la historia de la protección de los derechos humanos. El profesor venezolano Breuer Carias realiza un análisis histórico respecto a la internación de los instrumentos internacionales dentro del derecho interno de los estados respecto a la protección de los derechos humanos. ¿Mm? Es un análisis que hace este profesor venezolano. ¿En qué consiste este análisis? ¿Mm? En entender que en una primera instancia se realiza la protección específica de los individuos, ¿no? O sea, se empieza a emitir normas de protección, por ejemplo, a las mujeres, normas de protección a los adultos mayores, normas de protección a los menores de 21 años, de 18 años, de 16 años, dependiendo los países de forma específica que puedan ser analizados. Entonces, esta protección, ¿no?, de derechos humanos, entendiendo a los derechos humanos no como normas que tienen su fuente desde la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es después de la Segunda Guerra Mundial, sino que
son anteriores, que son protección individual, protección realizada a las personas de forma específica. ¿Ante qué? Ante, ante el hecho de que existan vulneraciones o arbitrariedades, ¿no? Entonces, tenemos esta primera etapa en la cual existe una protección individualizada al interior de los estados. Esta protección que es una protección a la persona, ¿no? Al entender que somos seres racionales, que somos seres humanos, ¿ya? Primera etapa, ¿no? Al interior de los estados. Segunda etapa, estos estados, ¿no?, ven la necesidad de que se realice un instrumento, que exista una obligación internacional, ¿no?, que existe una obligación internacional en caso, evidentemente, de que cambie cualquier gobierno, pues el Estado deba cumplir esa obligación internacional. ¿Cómo se plasma esta obligación internacional? A través de un instrumento internacional. Cuando hablamos de una obligación internacional y estamos hablando de un instrumento jurídico de carácter internacional que compromete la voluntad de del sujeto por autonomía del derecho internacional, que es el Estado, estamos hablando de un tratado internacional, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, los Estados se reúnen y ven la necesidad de comprometerse, ¿no? Comprometerse de forma internacional, cumpliendo evidentemente este principio que seguramente ya lo han visto, que es el pacta sunt servanda, ¿no? ¿Qué es el pacta sunt servanda? Es el cumplimiento de buena fe de una obligación en el marco de la sociedad o la comunidad internacional, ¿ya? Entonces, cuando un Estado firma, se compromete, expresa su voluntad a través de un plenipotenciario, expresa su voluntad, pues éste debe cumplir esa obligación. Pero este cumplimiento de esta obligación se da a través de ¿qué? Del cumplimiento de este principio del derecho internacional que deviene de la costumbre internacional, que es el pacta sunt servanda, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones emitidas por los actores del derecho internacional, sujetos del derecho internacional, en este caso los estados. Ellos se comprometen a nivel internacional, se emite un tratado internacional, ¿no? Negociación, suscripción, ¿qué más sigue después? Aprobación, ¿qué más? Publicación de ese instrumento internacional, ¿ya? Entonces, en una etapa, la protección se realiza al interior de los estados, ¿ya? Esto no significa que haya sido óptima, ¿no? Si no estamos viendo que en la historia de la protección de sujetos individuales a través de cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando que este primer germen se da al interior de los estados, ¿no? Con leyes específicas, en el caso, por ejemplo, de la Argentina, acá, que ya vamos a volver, no se preocupe, ya vamos a volver a analizar este tema. Primero tenemos que tener contexto para poder entender de mejor manera cómo ha ido cambiando en el transcurso del tiempo la protección de las niñas, niños y adolescentes, para pasar a una segunda instancia en la cual los estados se comprometen al cumplimiento de obligaciones a través de instrumentos jurídicos internacionales, a través de tratados internacionales, ¿no?, en los cuales expresan su voluntad y el cumplimiento del principio pacta sunt servanda, que es el cumplimiento de buena fe, se obligan, ¿ya? Entonces, en una segunda instancia tenemos eso, ¿no? Esa exteriorización de la voluntad de los estados a través de la constitución de un tratado internacional. Segunda etapa. Tercera etapa. Ya tenemos el instrumento internacional, pero ese instrumento es incorporado dentro de el ordenamiento jurídico de el Estado que se ha comprometido a través de ese instrumento internacional.
¿Y cómo se introduce dentro en esta tercera etapa? A través de una ley, por ejemplo, a través de un decreto, por ejemplo, o en su defecto, a través, cuando estamos hablando de, eh, por ejemplo, esta nueva etapa que tenemos con el nuevo constitucionalismo, el análisis de nuevas categorías, como por ejemplo el bloque de constitucionalidad, ¿no? Y eh, la incorporación, por ejemplo, de los tratados, pactos internacionales ratificados por el Estado boliviano, que son parte del bloque de constitucionalidad, pues vemos que mediante esta figura se introduce estos tratados internacionales al dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado que se ha obligado. Entonces, en esta primera etapa concluimos. En una primera etapa, la protección individualizada deviene de los estados. De allí viene el germen. Esto no significa que se haya desarrollado de forma óptima, ¿no? No significa ello. Y lo vamos a ver poco a poco, no se preocupe. Primera etapa. Segunda etapa. Los estados se comprometen a través de tratados internacionales en cumplimiento del Pacta Sunt Servanda, ¿no? Se obligan de buena fe a su cumplimiento. Segunda etapa. Existen estos tratados internacionales, los estados firman un tratado en el cual se comprometen a cumplir las disposiciones que están introducidas dentro de esos tratados. Segunda etapa. Tercera etapa. Estos tratados son introducidos al margen que el Estado sea obligado en el tratado, las disposiciones son introducidas dentro de el derecho interno del Estado que ha firmado ese tratado. ¿A través de qué? A través de un decreto, a través de una ley, ¿ya? Entonces llegamos a esta tercera etapa. Ahora, volvamos a lo que estábamos analizando. En una primera etapa, ¿no? Cuando hablamos de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de la protección en una primera etapa de menores, porque se los consideraba menores. No existía esa distinción jurídica entre niñas, niños y adolescentes, ¿no? En 1919 no existía ese debate de que niño, niña, ¿no? Adolescente, no, menores, ¿no? Protección para los menores. Y esa protección tenía características dentro de esta normativa jurídica interna. Se consideraba a los menores como eh, personas que no eran sujetos plenos de derecho, por ejemplo, ¿no? Se los consideraba más bien como objetos que deben ser tutelados porque no tienen la capacidad suficiente, ¿no? Existía una distinción, una línea, o es blanco o es negro, ¿no? Personas mayores de edad tienen la capacidad, personas menores de edad no tienen la capacidad. Como no tienen la capacidad, no pueden hacer nada por sí solas, necesitan, ¿no? De una persona que les guíe, ¿no? Y en esta primera etapa no solamente estábamos hablando de personas, sino del Estado. Entonces se consideraba que los menores no tenían la capacidad, no eran considerados sujetos plenos de derecho, se los veía como objetos. ¿Sí? Entonces, en esta primera instancia, no vemos ni una pequeña luz de entender, por ejemplo, el concepto de desarrollo o el hecho de que una persona nace y, por ejemplo, un bebé desde que nace a los 4, 5, 6, 7, 8 meses no habla, ¿no? Y necesita un trato diferente a un niño que está empezando a hablar y quizás repita las palabras que más escucha. Posteriormente, uno de 4 o 5 años hable las palabras que le sean fácil producir, ¿m? Al manejar los músculos de su boca. Cuando tiene 6, 7 años, cuando va al kinder, después de que va al kinder, va adquiriendo conocimientos en la escuela, en el colegio, con los padrinos, con los tíos, con la familia ampliada, va
adquiriendo nuevos conocimientos y que existe un trato diferente, por ejemplo, entre una persona que es considerada un adolescente en la actualidad, un niño o una niña, o un niño de 10 años y un niño de 1 año, 2, 3 años. ¿Por qué? Porque era o blanco o negro. ¿Eres menor? No eres menor. No existía este nexo que vamos a ir analizando poco a poco, que es el principio de desarrollo, ¿no? Uno nace y poco a poco va desarrollándose, ¿ya? Entonces no estamos ante una situación de blanco y negro, menor y no menor, cuando hablamos de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en esta primera etapa, en la doctrina de la situación irregular, existía este reconocimiento, ¿no? A derechos de los menores, ¿no? Es la primera instancia, lo que va a germinar posteriormente, pero con estas limitaciones. ¿No? Y este acontecimiento, mediante la doctrina de la situación irregular, si lo ponemos en contexto histórico de la protección de los derechos humanos, pues estamos hablando de esta primera instancia que les había comentado, ¿no? Al interior de los estados. En 1919 mediante la ley de Agote en Argentina. En Argentina. No estamos aún ante un instrumento internacional, ¿m? Em, un tratado, el cual obligue a varios estados al cumplimiento de sus disposiciones, ¿ya? Pero en esta segunda instancia, sí, sí ya vamos a estar ante un instrumento internacional, cuando hablamos, por ejemplo, de la doctrina de la protección integral. Pero pasan muchos años para que cambie esa visión, para que pasemos de la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar a la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos, de la protección de los derechos humanos. Y esto tiene su origen, ¿no? Con la emisión de este instrumento internacional, este instrumento internacional de carácter mundial, ¿m? Que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención sobre los Derechos del Niño es una convención súper importante. ¿Saben por qué? Porque esta convención tiene más ratificaciones que eh, incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas. Es el instrumento internacional con más ratificaciones en el mundo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un instrumento que se encuentra al interior de ¿qué? Del Sistema Universal de Derechos Humanos. Es a través de este tratado internacional que vamos a dar paso al cambio de visión, al cambio de timón. Vamos a pasar de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. Ahora, ¿cuáles son los pilares que sostienen la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989? A ver, otra cosa antes que me olvide. Estamos hablando de la Convención eh, sobre los Derechos del Niño. Cuando hablamos de tratado, los tratados tienen diferentes acepciones, ¿ya? Una carta dentro del derecho internacional es un tratado. Una convención es un tratado. Un acuerdo es un tratado, solo que son diferentes categorías. Entonces, cuando alguien les hable de convención, ustedes deben tener la precisión de que evidentemente se está hablando de un tratado. El Acuerdo de Cartagena, que da inicio a la Comunidad Andina de Naciones, se llama acuerdo, ya, bonito. ¿Es un tratado? Sí, es un tratado internacional. La Carta Universal de Derechos Humanos, ¿es un tratado internacional? Sí, es un tratado internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, ¿es un tratado internacional? Sí, es un tratado internacional. ¿Por qué se le dice convención? Porque esta lo que hace es positivizar norma. Por eso tiene la categoría de convención.
En este caso estamos ante la Convención Interamericana, perdón, ante la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende estamos hablando de un tratado internacional que es de carácter global en el marco del sistema universal de derechos humanos y como bien les había dicho es un tratado súper importante. ¿Cuáles son los pilares que se sostiene la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989? Tenemos la igualdad y la no discriminación, el interés superior del niño, la prioridad absoluta y efectividad, la corresponsabilidad y participación solidaria. Cuando hablamos de igualdad y no discriminación, evidentemente estamos hablando de que se debe tener un panorama de tanto niños como niñas, ¿no? El hecho de que la protección sea individualizada hacia un sujeto que se puede particularizar, siempre debe ser tomado en el marco también de este concepto como universalidad, en el caso de niños, de niñas, ¿no? Tenemos el interés superior del niño, que está desarrollado de forma amplia, tanto en el Código de las Familias, en el Código Niña, Niño y Adolescente, en la Convención y en la no, en la Convención no, dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evidentemente en la Convención, en esta Convención, que es la más importante, ¿está desarrollada? Sí, está desarrollada en la Convención sobre los derechos humanos, sobre los derechos del niño que tiene un carácter universal. Donde está desarrollado de forma específica es dentro del sistema interamericano a través de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como vamos a analizar posteriormente dentro de la Convención Americana, no existe mucho desarrollo respecto a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No obstante, ello se subsana con el desarrollo jurisprudencial y otros instrumentos internacionales que son parte del sistema interamericano de eh, derechos humanos. Tenemos la prioridad absoluta y efectividad. ¿Qué significa? Que la convención establece que, por ejemplo, si existen recursos por parte de un Estado, se debe priorizar los recursos, esos recursos, ¿a qué? A la protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Si hay recursos, esos recursos se debe priorizar su manejo para la protección de las niñas, niños y adolescentes. El Estado debe tener la capacidad de efectivizar los compromisos asumidos en esta convención dentro y que tienen que estar plasmados también dentro de su ordenamiento jurídico nacional y por lo tanto tiene la obligación de efectivizar todas estas disposiciones. Asimismo, debe existir corresponsabilidad y participación solidaria. Cuando hablamos de corresponsabilidad y participación solidaria, estamos hablando de tres actores. El Estado, la familia y la comunidad. Sociedad, comunidad. Los tres deben interactuar. ¿No? ¿Para qué? Para brindar la protección y cuidado necesario tanto a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cuáles son estos pilares? Igualdad y no discriminación, interés superior del niño, prioridad absoluta y efectividad, y corresponsabilidad y participación solidaria. Ahora vamos a hablar del interés superior del niño. Este concepto es dentro de la convención, recuerden, seguimos en la convención eh, sobre los derechos del niño, ¿no? Se entiende el interés superior del niño, que es garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, que va más allá del desarrollo material, que tiene que ver con el desarrollo espiritual, capacidades físicas, psicológicas, emocionales, es un todo amplio y para ello se debe garantizar ese goce de todos los derechos que se les asiste. Cuando hablamos entonces del interés superior del niño, estamos hablando no solo de un derecho, sino de una garantía, ¿no?
¿Qué se debe garantizar? El desarrollo integral de los niños. ¿Qué significa? Que no solamente cuando hablamos de protección de niñas, niños y adolescentes, debemos cambiar ese chip de entender de que solamente estamos ante, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de asistencia familiar, entender que estamos ante la exigencia de la obligación, por ejemplo, de un padre o una madre, el cual debe depositar cierto monto de dinero y que ese monto para nosotros sea ínfimo, ¿no? Y que estemos peleando solo por el hecho de que ese monto sea mucho más amplio y que ello va a garantizar el interés superior del niño, no, o que ello va a garantizar el adecuado desarrollo del niño, no. Cuando hablamos del interés superior del niño, no solamente nos estamos refiriendo al tema material, sino que tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Tiene que ver cómo está creciendo ese niño, en qué ambiente está creciendo, cómo está desarrollándose psicológicamente, cómo se está desarrollando físicamente, cómo se está desarrollando emocionalmente. Todo esto, ¿no? Todo esto se debe entender a la hora de entender qué es desarrollo integral. Y desarrollo integral va de la mano con el interés superior del niño, porque el interés superior del niño lo que busca es garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. ¿Esto con base a qué? Con base a la doctrina integral de la protección de las niñas, niños y adolescentes que tiene su fuente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el cual ha dado el cambio de timón a lo que conocíamos como la doctrina irregular que inició en Argentina en 1919. Sigamos. A ver, ¿qué se debe tomar en cuenta a la hora de determinar la mejor decisión para resguardar el interés superior del niño? Seguimos en la Convención sobre los Derechos del Niño en el marco de la protección universal de los derechos humanos. A ver, para que antes de continuar hay que aclarar algunas cosas. Primero, un poco de historia y segundo, entender cuáles son estos sistemas y cómo esta protección de derechos humanos no solamente ha devenido de una protección de un germen respecto a una protección dentro de, al interior de un ordenamiento jurídico interno de un Estado, sino que posteriormente ha sido la protección internacional de los derechos humanos, pero incluso cuando se ha suscrito, se ha negociado estos tratados internacionales de derechos humanos, en una primera instancia era de carácter general, ¿ya? Y al igual que lo que ocurrió al interior de los estados, hubo una segunda etapa en la cual se suscribieron tratados, perdón, se suscribieron tratados con protección específica. Por ejemplo, tratados de protección de derechos humanos para las mujeres, específico. Tratado de protección de derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes. Tratados de derechos humanos de protección específica para los adultos mayores. Tratados de derechos humanos de protección específica para personas con capacidades diferentes. Listo, ¿no? Pero en una primera instancia estamos hablando de instrumentos internacionales de protección general. ¿Ya? Ahora, para hablar de esta protección dentro de estos instrumentos políticos, de estos instrumentos jurídicos que tienen también evidentemente un carácter positivo, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debemos entender cómo es que ha surgido. Y para ello debemos irnos en una primera instancia a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ha ocurrido la Primera Guerra Mundial, efecto de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tenemos? Millones de muertos, ¿no? Produció la Primera Guerra Mundial, producto de ello, millones de muertos, muchas personas que han muerto. Entonces, ¿qué dice la sociedad internacional? Hay dos conceptos. Yo, para que tengamos un poco de precisión, sociedad internacional, comunidad internacional. En general, dentro de em, eh, eh,
de las personas que analizan el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, hablan de comunidad internacional. Yo suelo hablar más de sociedad, porque no creo que exista una comunidad internacional. Yo soy más crítico a ese concepto de comunidad internacional. ¿Ya? Yo soy más afín a entender a esta relación que existe entre estados y creo que es mejor manejar el término de sociedad internacional, que aquí no somos los hermanitos de la caridad, ¿no? Que estamos todos agarrados de la mano y nos estamos cuidando. Esa es mi apreciación, ¿no? La sociedad internacional ha visto pues que existían muchos muertos, ¿ya? Y han dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no vuelva a pasar esta barbaridad? ¿Cómo podemos hacer para que no ocurra lo mismo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y cuyo efecto es la muerte de millones y millones de personas? ¿Qué hacemos? Dijeron, ¿no? Entonces, en el transcurso de que se realizaba la Primera Guerra Mundial, pues en los Estados Unidos se planteó la creación de un organismo de carácter mundial, ¿no? Que deba velar la seguridad y la paz del mundo, ¿ya? La seguridad y la paz del mundo. Entonces, termina la Primera Guerra Mundial y lo que se plantea es que se pueda materializar esta idea, ¿ya? Esta idea es materializada a través de la creación de la Liga de las Naciones, ¿ya? Un organismo internacional que tiene un carácter internacional con aspiraciones mundiales, evidentemente, que tiene la misión de resguardar la seguridad y la paz internacional, ¿ya? Se crea la Liga de las Naciones. Bárbaro, chévere. ¿Qué pasa? Todo lo que se debía cumplir para lo que ha sido creado, la Liga de las, para lo que fue creado, no se pudo manejar, porque como ustedes bien saben, hubo Segunda Guerra Mundial y efecto de esta Segunda Guerra Mundial hubieron millones de muertos, más que la Primera Guerra Mundial, en el cual se enfrentaron la triple alianza y la triple entente, ¿no? Donde hubieron ganadores y perdedores, evidentemente. Pero ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos, que era la superpotencia que había surgido de la Primera Guerra Mundial, o sea, ya era el estado más fuerte del mundo, antes no era el estado más fuerte del mundo, ¿no? Lo que conocemos como Inglaterra, ¿no? Inglaterra era la primera potencia del mundo. Pero después de todos esos acontecimientos históricos que terminan con el fin de la Primera Guerra Mundial, pues surge los Estados Unidos, ¿ya? Pero Estados Unidos no es parte de eh, la Liga de las Naciones como tal. Entonces, al no estar esta potencia, superpotencia emergente, que ha sido la que ha sugerido que se cree este organismo, pues este organismo era débil. ¿Ya? Era un organismo débil que estaba ahí, había a gente que le pagaban, había sus órganos al interior de este organismo para que pueda funcionar, ya evidente, tenían su cóctel, tenían sus reuniones, había la asamblea, votaban, levantaban la mano los países que eran parte de la Liga de las Naciones, votaban por las resoluciones, pero no tenía un carácter de fuerza, no tenía un carácter vinculante. Evidentemente, en la actualidad no todos los órganos de la Organización de Naciones Unidas tienen un carácter vinculante, pero hay otros órganos que sí, ya lo vamos a analizar en su debido tiempo, pero no tenía el poder fáctico necesario para poder materializar los objetivos por los cuales se había creado, ¿ya? Entonces, por ello, no pudo cumplir con
mantener la paz ni la seguridad del mundo. Esto devino en que se realice la Segunda Guerra Mundial, ¿m? En la cual, evidentemente, los que perdieron fueron Japón, los grandes perdedores fueron Japón, Italia y Alemania, ¿no? Y los ganadores, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿ya? Entonces, con todo, haciendo un análisis también, se sentaron en la mesa y dijeron, a ver, ¿cuáles han sido los errores que ha pasado? ¿No? Y entre esos errores, evidentemente, era que Estados Unidos no ha ratificado el tratado que ha dado vida a la Liga de las Naciones. Entonces, poniendo todo este análisis sobre la mesa, se crea la Organización de Naciones Unidas, que es sucesora de la Liga de las Naciones, pero en esta Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos es parte, ¿ya? Es parte. No solo esto, sino que también cambia la estructura de este organismo internacional. ¿Por qué? Porque los ganadores de la Segunda Guerra Mundial van a ser el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, los que van a decidir qué se hace y qué no se hace. ¿Quiénes son estos ganadores? El Consejo de Naciones Unidas está compuesto por 5 miembros permanentes, que nunca se van a salir de ahí, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China, los 5 miembros permanentes, ¿ya? Uno no está de acuerdo en algo, ve, no se hace nada. ¿Ya? Son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y son el Consejo de Seguridad, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que siempre van a estar ahí, pase lo que pase, ¿ya? Y entre esos están estos países que les comenté. Entonces, esta Organización de Naciones Unidas debe cumplir el objetivo de que exista paz y seguridad en el mundo. Producto de ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estructuración de lo que ahora conocemos como Sistema Universal de Derechos Humanos y los sistemas regionales de derechos humanos. Cuando hablamos del Sistema Universal de Derechos Humanos, estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se produce en el marco de ¿qué? De la Organización de Naciones Unidas. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos lo que quiere ¿qué es? Es garantizar derechos, ¿no? ¿Por parte de quién? De los individuos, ¿no? Que son parte de los estados para que no se les vulnere sus derechos. Pero ¿quién es el que acepta que existe esta obligación? ¿Será que yo como Luis fui o mis antepasados, mi abuelo, mi tatarabuelo fue como individuo y firmó el documento? No. Si nosotros somos reconocidos como sujetos dentro del derecho internacional respecto a estos instrumentos internacionales, es porque al Estado le ha dado la gana. ¿Y quién es Estado? El Estado que ha ratificado ese instrumento internacional. Por ejemplo, si nosotros como bolivianos ahora, en la actualidad, podemos acudir al sistema interamericano, podemos acudir al sistema universal de derechos humanos, es porque a nuestro Estado, al Estado de Bolivia, le ha dado la gana de ir y suscribir un tratado internacional que permite que nosotros, como individuos, seamos recién sujetos derivados del derecho internacional. ¿Quiénes son los sujetos originarios? Son los estados. ¿Quiénes son los sujetos derivados? Somos nosotros. Y nosotros somos parte de esa protección recién, ¿no? O después del evento en el cual los estados se comprometen mediante instrumentos internacionales a la protección de esos derechos, ¿ya? Si no lo hubiesen hecho, nosotros no seríamos a la fecha sujetos derivados del derecho internacional y por lo tanto no podríamos acudir a instancias internacionales para la protección de nuestros derechos. ¿Y esto deviene de qué? De esa preocupación en la cual antes no existía ese resguardo dentro del marco internacional. Ha existido millones y millones de personas que han muerto, les han torturado, les han secuestrado, les han golpeado, les han violado a muchas mujeres, a muchos hombres, han matado a sus hijos, vulneración de muchos derechos que en una primera instancia que han dicho, tiene que haber un organismo que garantice la seguridad y la paz.
Listo, un organismo internacional, Organización de Naciones Unidas, que tiene su antecedente en la Liga de las Naciones. Ya, esa protección está bien en el marco de los estados, de que se resguarde la paz y la seguridad. Vamos a crear este órgano, el Consejo de Seguridad va a ser la cabeza, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. No obstante a ello, vamos a tener otros organismos que nos van a ayudar a organizar el mundo, ¿no? Como el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Administración Fiduciaria, la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿ya? Estos organismos nos van a ayudar a que tenga vida este órgano de carácter global, ¿no? Que es la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Un organismo internacional, un nuevo sujeto, un nuevo sujeto dentro de la sociedad internacional. ¿Por qué? Porque el Estado, mediante su voluntad, dijo, vamos a crear un nuevo sujeto, ¿ya? Y ese sujeto, como tiene personalidad jurídica internacional, por ficción del derecho, cuando hacemos una analogía dentro del derecho interno, cuando hablamos, por ejemplo, de las personas jurídicas, de la misma forma dentro del ámbito internacional, los estados son sujetos originarios y ellos, mediante su voluntad, han creado otros sujetos, que son los organismos internacionales, los cuales también tienen personalidad jurídica internacional, ¿ya? Entonces existe esa relación entre el organismo y el Estado, ¿no? Evidentemente con obligaciones y derechos. Eso nos va a ayudar a entender mejor el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, los cuales estamos viendo en la presente clase, ¿ya? Entonces, ya, ha pasado todo esto, ha existido en el marco de Naciones Unidas, en la Carta de los Universal de Derechos Humanos, y con ello se crea el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Ya? Dentro de este sistema universal, Bolivia ha ratificado, nosotros somos parte del sistema universal. Nosotros también hemos ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño están en el marco del sistema regional perdón, el sistema universal de los derechos humanos. ¿Ya? Esto en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Hasta ahí, todo bien. Entonces, en una primera instancia tenemos una protección general a todos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida, ¿no? Dice, los niños menores de 5 años o los niños menores de 12 años o los menores de edad tienen derecho a la vida y los mayores no tienen derecho a la vida. Los hombres tienen derecho a la vida y las mujeres no tienen derecho a la vida. Los adultos mayores sí tienen derecho al agua y los discapacitados no tienen derecho al agua. No, en un primer marco entramos en un marco general dentro del sistema universal. Posteriormente entramos a este marco ya de reconocer a sujetos específicos, ¿no? Como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con capacidades diferentes o los adultos mayores. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un contexto para entender el sistema universal de derechos humanos. Bien, hasta ahí. Y dentro de ese sistema está la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que Bolivia ratificó. Y es este instrumento tan importante que es la piedra angular que ha permitido que exista el cambio de timón entre lo que era la doctrina irregular a pasar a la doctrina integral. Perfecto. Ahora, al margen de ese sistema universal de derechos humanos, tenemos los sistemas regionales de derechos humanos, que son tres. Tenemos el sistema europeo de protección de derechos humanos, el sistema africano de protección de derechos humanos y tenemos el sistema interamericano. ¿Ya? Tenemos esos tres instrumentos. Cada uno son de carácter regional. Tenemos el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y dentro de esa Declaración Universal de Derechos Humanos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que pertenece al Sistema Universal. ¿Ya? Esa parte es importante, porque cuando analicemos la vulneración específica de derechos, vamos a analizar si se puede acudir y a qué instancias podemos acudir en el marco internacional. Por otra parte, tenemos los sistemas regionales, el europeo, el africano, el americano. El sistema interamericano tiene su fuente en una piedra angular que es la Convención Americana de Derechos Humanos.
Esto crea qué cosa es la piedra angular para que entendamos que el sistema interamericano de derechos humanos. Y dentro del sistema interamericano de derechos humanos tenemos dos instituciones súper importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Eso con calma. Si seguramente ustedes lo manejan bien, perfecto. Si no tienen claridad al respecto, lo vamos a ir desarrollando mediante vayamos analizando jurisprudencia o vayamos analizando instancias a las cuales nosotros debemos acudir en el caso de que identifiquemos la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes y evidentemente esto les va a servir en caso de que exista vulneraciones dentro del ámbito de los derechos humanos de carácter regional o de carácter universal. ¿Ya? Ahora estamos con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en el marco del sistema universal. A ver, ¿qué se debe tomar en cuenta a la hora de determinar la mejor decisión para el resguardo del interés superior de la niña, niño y adolescente? Primero, evidentemente su opinión, pero no solamente la opinión del menor, que el menor está en desarrollo, habíamos dicho, ¿no? Una persona de 2, 3 años, 2 años que solamente escucha papá, mamá, tío, va a decir papá, mamá, tío, ¿no? Evidentemente hay estudios de gente especializada que ha estudiado cómo se comunican los niños que tienen esa edad, sí, perfecto, excelente, pero un especialista por ejemplo, es la persona pertinente que se dará cuenta, pues, que son diferentes las formas de apreciación, incluso entre una persona de 2, 3, 4, 6, 7, 8 años, ¿no? Por eso es importante que entendamos este principio de desarrollo que nos ayuda a entender cómo ha sido el paso de la doctrina irregular a la doctrina integral de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Recordando siempre que en una primera instancia se consideraba a todos los menores no se les consideraba a todos los menores como sujetos plenos de derechos, ¿no? Sino solo era que los mayores son capaces, los menores no. Como no son capaces, el Estado tiene que cuidarles y punto final. ¿Ya? No existe esa distinción de que si es menor le vamos a escuchar, que él dirá, tiene 12 años, ya se da cuenta, le escucharemos. Tiene 13 años, ya se da cuenta. No, nada, ¿ya? Sino que necesitan de otra persona para que sea su interlocutor. Esa era la primera visión. Eso cambió, ¿no? Cambió con la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ahora cuando hablamos de qué debemos tomar en cuenta a la hora de determinar la mejor decisión para resguardar el interés superior del niño, pues evidentemente se toma la opinión del menor, la opinión de su madre o del tutor, la opinión del guardador. Entonces, el juzgador debe tener la capacidad de manejar, ¿no? Todos estos instrumentos internacionales para poder resguardar de forma adecuada el interés superior de la niña, niño y adolescente. Su condición de desarrollo, que tanto les había comentado, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años. Ahora imagínense ustedes, es menor de edad, pero también tiene capacidades especiales. Entonces, ¿necesitará o no necesitará que exista un análisis particularizado? Evidentemente, sí, ¿no? Ahora imagínense, menor de edad, capacidades especiales, mujer, ¿no? Porque ustedes saben que en nuestra normativa nacional, en el desarrollo jurisprudencial, los grupos vulnerables son las niñas, las mujeres, los discapacitados, los adultos mayores. En ese caso, entonces, el resguardo del interés superior del niño deberá tener sus particularidades. Debe existir también el equilibrio entre los derechos que tiene un niño y los deberes que tiene este niño. ¿No? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? Debe existir una necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantía de los derechos de los demás. ¿Esto en qué sentido?
Si existe un conflicto entre niños, por ejemplo, ¿no? O entre grupo de niños, en ese caso se debe velar el interés superior del niño, pero con estos matices. Estamos ante la vulneración de derechos, pero en este caso ambos actores son niños. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en la mente y a la hora de materializarlo en casos en particular, pues nos rompamos la cabeza dando soluciones más óptimas, ¿no? Que seguramente cada uno de ustedes tendrá algo que decir al respecto. Ahora, ¿cuáles son los derechos que se deben tomar en cuenta? Tenemos el derecho a la supervivencia, por una parte, luego tenemos el derecho al desarrollo, que es un derecho súper importante. Si no podemos entender el paso de la doctrina irregular al paso de la doctrina integral, si no entendemos el derecho al desarrollo, ¿ya? Es importantísimo. Tenemos el derecho de protección y tenemos el derecho de participación. ¿Y ahora qué pasó conmigo? Primero, el derecho a la supervivencia. Cuando hablamos del derecho a la supervivencia, estamos hablando de muchos otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la supervivencia. ¿Por qué decimos que el derecho a la supervivencia, perdón, el derecho a la asistencia familiar es parte del derecho a la supervivencia? ¿Será que el menor de edad, desde que nace, necesita o no necesita recursos económicos, por ejemplo, para subsistir, para comprarse comida, para comprar un pañal? ¿No? Es evidente que el derecho a la asistencia familiar es parte del derecho a la supervivencia. También estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la seguridad social, a la protección en caso de conflictos armados, el derecho a que los padres tengan la asistencia debida para que puedan asumir su crianza, el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, también son necesarios analizarlos, los vamos a analizar, como bien les dije, en casos más complejos cuando estemos hablando de grupos vulnerables, ¿no? Al medio ambiente sano, el derecho al agua y el saneamiento con calidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El derecho al desarrollo. Cuando hablamos de derecho al desarrollo estamos hablando de varios otros derechos. El derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho de acceso a la información, el derecho a la nacionalidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a la libertad de religión, de pensamiento y de conciencia, el derecho a la recreación y cultura, el derecho al esparcimiento, al deporte, al juego, el derecho a reconocer a sus padres, el derecho a una nacionalidad y obviamente el derecho a tener contacto directo con sus padres. Que hay muchos derechos que deben ser analizados de forma particular. Por ejemplo, cuando analizamos el contexto en el que se ha desarrollado un niño, será evidente ver, por ejemplo, si pertenece a una cultura en específico, ¿no? Si tiene una nacionalidad reconocida dentro de nuestra constitución política del Estado, por ejemplo, ¿no? Si es parte de una nación, si es parte de alguna religión, si es adventista, si es testigo de Jehová, si es católico, no sé, si es evangélico, si es mormón, ¿no? Eso es parte del derecho al desarrollo, ¿no? Si es mojeño trinitario, ignaciano, leco, samuco, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Huichipaya o alguna de las nacionalidades, porque eso nos ayudará a entender el contexto en el cual se está desarrollando, ¿no? Cómo se está educando, con qué principios, con qué valores. ¿Ya? Y en el marco de, por ejemplo, protección universal de derechos humanos o la protección regional, también será necesario, pues, analizar su nacionalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la aplicación de instrumentos internacionales, evidentemente también son necesarios si se toman en cuenta el derecho interno,
se acude a instancias internacionales porque se han violado los derechos internos que evidentemente tienen su fuente en instrumentos internacionales, ¿ya? Pero que se demuestran en el hecho de que no han sido cumplidas o no se han, no han sido reconocidas esas vulneraciones al interior de las estructuras internas de los estados y por lo tanto, después de haber agotado las instancias correspondientes, se acuden a instancias internacionales dentro de el sistema universal de derechos humanos o en un caso, en el caso regional de Bolivia podría ser al sistema interamericano de derechos humanos como fue el caso de la señorita Angulo Lozada, en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, que acudió al sistema regional que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidente, que solucionó, ¿no? Que dio respuesta a través de su sentencia, ¿m? a la vulneración de los derechos que había sufrido, ¿ya? Tenemos el derecho de protección. A ver, esta protección va a abarcar a todas las formas de abuso. Abuso, explotación, crueldad, protección física y mental del niño, contra abusos en el sistema de justicia penal, contra el abuso sexual, contra la trata, contra el uso ilícito de estupefacientes. Todos estos derechos son parte del derecho de protección. Luego tenemos el derecho al desarrollo. Dentro del derecho al desarrollo está el derecho a la educación, evidentemente, transcurso de todo este tiempo, el tiempo de desarrollo del menor, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que desde que nace el menor, con toda esta influencia dentro de la familia, la educación, de esta obligación mancomunada, coordinada que debe existir entre la familia, el Estado, la sociedad, la comunidad. ¿Mm? Se debe, ¿qué es lo que se está buscando? Que con el paso del tiempo, este individuo que se está formando tenga la capacidad, ¿no? de asumir por sí mismo sus obligaciones, por una parte, dentro de un Estado, y por otra parte, evidentemente, que tenga la capacidad de contribuir al desarrollo de su nación, al desarrollo de su familia, al desarrollo de la sociedad. Para que pase ello, ¿no? Para que pase ello, debe desarrollarse. ¿Y quienes coadyuvan en ese desarrollo? La familia, la sociedad, comunidad, el Estado, ¿no? Familia, sociedad, Estado. O familia, comunidad, Estado. Dentro del derecho al desarrollo tenemos el derecho a la educación. Un menor de edad, una niña, niño, un adolescente, se desarrolla en la escuela, se desarrolla en el colegio, se desarrolla en el kinder, cuando va, socializa con sus compañeritos, realiza exámenes, realiza manualidades, artesanías, aprende a escribir, a sumar, a multiplicar, a dividir. ¿M? Posteriormente eh, eh, se van este, haciendo más difíciles las actividades que realiza, se va desarrollando, sí, ¿no? Por ello el derecho a la educación es parte del derecho al desarrollo, el derecho a la identidad también, porque la identidad es una construcción, el derecho de acceso a la información ayuda a materializar el derecho a al desarrollo, efectivamente, ¿no? Claro que sí. Yo creo que todos somos conscientes que desde que estamos dentro de la era del Internet, toda realidad ha cambiado. En todas las comunidades, sociedades, ciudades en las cuales tienen acceso a Internet. ¿Qué? Porque tienen una visión más amplia sobre la información, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que evidentemente se pueda materializar el derecho al desarrollo. Tenemos el derecho a la libertad de religión, de pensamiento, de conciencia, derecho a la recreación y a la cultura, derecho al esparcimiento, al deporte y al juego, que son muy importantes, ¿no?
menor cuando el niño o la niña cuando están después de nacer, es necesario pues que pueda desarrollar su creatividad, que tenga la oportunidad de ir al parquecito, que tenga la oportunidad de tener un cochecito, una muñequita, ¿no? Rayar las hojas, distraerse pintando, eh, interactuando con otros menores de edad. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante para que se pueda materializar el derecho al desarrollo. Eso también ocurre dentro de una cultura. ¿No? Esto ocurre al interior incluso de una determinada religión, ¿no? O no, o dentro del catolicismo, por ejemplo, no es costumbre en general que se vacunen a las personas cuando son niños, después de nacidos. No digo que sea obligatorio, pero ¿acaso no es así, a diferencia de otras religiones en las cuales necesariamente tienen que ser mayores de edad o deben ser capaces ellos de decidir, y ese decidir dentro de las normas de esa religión son diferentes, ¿no? El hecho, por ejemplo, desde cuándo uno puede decidir de un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sí o sí tiene que ser mayor de edad legalmente, no ser mayor de edad legalmente, pero sí tener la aptitud como para decidir quién decide ello. Entonces, se va desarrollando al interior de un determinado contexto, ¿no? De un determinado contexto, con personas en las cuales son su entorno, ¿no? Y las cuales van a crear, van a formar a este individuo. Por eso todos estos elementos son muy importantes. También tenemos el derecho a conocer a sus padres, el derecho a una nacionalidad y obviamente el derecho a tener un contacto directo con sus padres. Dentro de toda esta amalgama de derechos, nos quedemos solamente para que nos haga ruido en nuestra oreja con dos que posteriormente los vamos a desarrollar de manera muy amplia. Conocer a sus padres y contacto directo con sus padres. Conocer a sus padres y contacto directo con sus padres. Luego tenemos el derecho a la protección, el que ya lo habíamos dicho, el abuso, la explotación y la crueldad, la protección física y mental de los niños contra el abuso del sistema penal y el derecho de participación. Ahora, si estuviésemos hablando o estuviésemos dentro de la doctrina irregular, pues no estaríamos hablando del derecho a la participación, ¿no? Porque no me interesaba. El derecho a la libre expresión, a la libre asociación, miren, ya se reconoce el derecho a la libre asociación, a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Los menores pueden celebrar reuniones, sí, es reconocido a través de un instrumento internacional que tiene un carácter global, como es la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Bolivia ha ratificado esta convención? Sí. Por lo tanto, ese instrumento es parte del ordenamiento jurídico interno de Bolivia. ¿Por qué? Porque así lo establece nuestra Constitución Política del Estado. ¿Dónde? En el artículo 410, parágrafo 2, cuando establece que eh, el bloque de constitucionalidad estará constituido por los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano, el derecho comunitario, eh, y evidentemente también estamos hablando de la propia Constitución, ¿no? Cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, estamos hablando eh, evidentemente, de primacía de la Constitución y jerarquía de las normas, ¿no? Primacía de la Constitución, jerarquía de las normas. ¿Existe una jerarquía normativa? Sí, existe una jerarquía normativa. ¿Cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico interno? Siempre nos dice, ¿no? Y de memoria repiten la Constitución. Dentro de nuestra Constitución se reconoce al bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es como una puertita dentro de la Constitución que nos abre a muchos otros instrumentos internacionales y estos instrumentos internacionales son reconocidos porque la Constitución lo dice en la cúspide del ordenamiento jurídico. O sea, están a la par con la Constitución. Cuando hablamos de quién está a la par con la Constitución, estamos hablando de los tratados internacionales reconocidos ratificados por el Estado boliviano, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, del derecho comunitario, ¿no? Y por desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, estamos hablando, por la sentencia 110R, estamos hablando de
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, también está en la cúspide del ordenamiento jurídico eh, nacional. ¿Qué significa esto? Bolivia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Se ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento internacional se encuentra ¿dónde? ¿Es parte de qué? Del bloque de constitucionalidad. Y por lo tanto está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Si existen normas inferiores, ¿no? Disposiciones, resoluciones que contradigan la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces, ¿qué están haciendo? Están yendo en contra de lo establecido en la Constitución Política del Estado. Por eso es importante que nosotros analicemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, con base en esta convención, que es una disposición internacional, nuestro Estado, por compromisos asumidos internacionalmente, ha emitido pues el Código Niña, Niño y Adolescente, que lo que hace es rescatar lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, ¿por qué es tan importante hablar de todo esto? Porque ustedes van a un proceso, tienen un proceso, van a una audiencia y revisan su Código Niña, Niño y Adolescente y resulta que hay ciertos principios y protecciones específicas ante la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y resulta que esos mismos principios están desarrollados de forma ambigua o son muy cortitos y ustedes no sé, no les queda claro. Y resulta que van, abren su convención sobre los derechos del niño y ese mismo principio está desarrollado de forma amplia. Entonces, dentro del proceso, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a desarrollar? La Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y de qué van a hablar? Del bloque de constitucionalidad, de la sentencia 110, ¿no? Y van a desarrollar mejor el principio. Incluso existen principios que no están desarrollados en el Código Niña, Niño, Adolescente, pero que están desarrollados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y como vamos a analizar el bloque de constitucionalidad y como sabemos que la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte del bloque de constitucionalidad, entonces incorporaremos pues todo ello, ¿no? A la hora de aplicar el derecho. Por eso es importante. Dentro del derecho a la participación tenemos el derecho a la libre expresión, la libre asociación, la libertad de celebrar reuniones pacíficas, que ya le habíamos dicho, el derecho a desempeñar un rol activo en la sociedad en general. Entonces tenemos, a ver, estos cuatro grandes derechos, ¿no? Tenemos el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho a la protección y el derecho de participación. Ahora, para ya ir acabando con esta primera parte, tenemos la diferencia de los paradigmas orientados al tratamiento de la infancia producidos en el siglo XX. Nosotros actualmente, ¿dónde estamos? Estamos en la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos de las niñas, niños o adolescentes. Allí nos encontramos actualmente. Esta pequeña tablita nos va a ayudar a diferenciar la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar que ha sido originado en Argentina en 1919, recuerden, a diferenciar la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente, nosotros nos encontramos en la doctrina de la protección integral o paradigma de desarrollo de los derechos humanos. Ahora, recuerden que esta doctrina de la protección integral se va a dar a partir de qué? De un instrumento internacional muy relevante de carácter global. ¿Cuál es este instrumento? Que tiene más ratificaciones incluso que Naciones Unidas. ¿Cuál habíamos dicho? ¿Qué es este documento? Este tratado internacional súper importantísimo es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, para que entendamos esta división que tienen en sus pantallas en este cuadrito, debemos entender esta Convención sobre los Derechos del Niño y qué establece esta Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué dijimos? Dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece, se reconoce el derecho al desarrollo de los niños, ¿no? Se establece que los estados deben priorizar la protección de los menores. Establece que debe existir una coordinación por parte del Estado, la sociedad y la familia. Debe existir, es primordial el resguardo de los menores. Los menores son sujetos de derecho, sí, son sujetos de derecho. Se les debe escuchar a los menores, sí, se les tiene que escuchar. ¿Pueden reunirse los menores? Sí, pueden reunirse.
Todo ello está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, una norma súper importante que es parte del bloque de constitucionalidad, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, gráficamente, ¿cómo también nos puede ayudar lo siguiente a la hora de distinguir estas doctrinas? No olviden nunca este derecho al desarrollo, lo que nos permite entender de que no estamos entre blanco y negro, no estamos ante imputable e inimputable, ¿no? Así como una división categórica, no estamos ante objeto, sujeto de derecho, sujeto de nombre, pero no sujeto pleno, lo tratamos como objeto y sujeto de derecho. No, ¿no? Existe un proceso y ese proceso lo debemos entender dentro de este análisis que estamos desarrollando, que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de la materia de protección de las niñas, niños y adolescentes. Y también recordar que, por ejemplo, el interés superior del niño no solamente pues se va a aplicar en materia de niñez y adolescencia, sino que es una obligación que tiene que aplicar, perdón, es un derecho, ¿no? Es un derecho, es una garantía, ¿no? Que tiene que ser aplicado no solamente en el marco de una materia, como es el derecho a la familia, como es el derecho a niñez y adolescencia, sino que irradia todo el ordenamiento jurídico nacional. Si estamos en materia penal, por ejemplo, también interés superior del niño. Si estamos en materia civil, interés superior del niño. ¿Por qué? Porque es una obligación que ha asumido nuestro Estado a través de qué? De la suscripción y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. ¿Ya? A ver, vayamos un poco y a concluir con las diferencias. ¿Mm? A ver, en la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar hablábamos de menores. Y este término menores es muy criticado actualmente, ¿no? Por varios teóricos, porque ellos establecen que lo más adecuado es referirse a niños, niñas, jóvenes, hasta jóvenes, adolescentes, ¿no? Como es el caso de nuestra normativa, la normativa de nuestro país. No obstante, la mayor parte de documentos que ustedes puedan revisar usan ambos términos, ¿no? Si bien ha sido criticado el término menores, en la actualidad, por ejemplo, en nuestra normativa, pues nosotros vamos a encontrar niñas, niños y adolescentes y menores también vamos a encontrar ese término, ¿no? Menores de edad. Y no es criticado, o sea, lo podemos usar, pero por cultura general es importante que varios académicos han criticado el término menores porque lo vinculan mucho a la doctrina de la situación irregular, a entenderlos como objetos o no sujetos plenos de derecho. No obstante, en la actualidad, como yo les comento, dentro de la normativa, ustedes van a encontrar los términos niña, niño, adolescente o menores de edad también. ¿Ya? En la doctrina de la situación irregular tenemos que se entiende a las niñas, los niños, los adolescentes como un objeto de protección, ¿no? No se los reconoce como sujetos plenos de derecho. Mientras que en la doctrina de protección integral estamos ante sujetos de derecho, ¿no? Sujetos de protección de derecho, ya se los reconoce como sujetos. Cuando hablamos de la doctrina de la situación irregular, hablamos de protección de estos menores, de estos individuos que no tienen la capacidad, ¿no? Por ejemplo, de expresar realmente lo que puede haber pasado, lo que sienten. ¿Por qué? Porque están en una etapa en la cual no son capaces aún y por lo tanto nosotros haríamos mal en escuchar lo que ellos piensan, en escuchar lo que ellos sienten, ¿ya? Entonces, hablamos de una protección de menores en el entendido de que no son capaces, por lo tanto, alguien tiene que tomar la decisión por ellos. En este caso, podría ser el administrador de justicia, ¿verdad? Entonces, si nos remitimos a la doctrina de la situación irregular dentro de un proceso, el juzgador, el administrador de justicia, no tendría la obligación de eh, conocer lo que piensa el menor, porque no tendría valor, ¿no? Entonces, el juzgador no tendría la obligación de considerar
lo que tiene que decir el menor, contrarrestar con argumentos en caso de que la sentencia no sea favorable, con base en la valoración de la prueba, lo que dijo el menor. Nada, simplemente no lo toma en cuenta porque es un menor y punto final, a diferencia de lo que pasa con la doctrina de la protección integral, que es la protección de derechos. Ahora bien, antes de que sigamos avanzando y que yo me olvide, el hecho de que se reconozca la voz del menor no significa que lo que diga es verdad o es mentira, ¿se entiende? O sea, el menor va, el juez le pregunta qué es lo que ha pasado, con qué papá quiere irse, ¿no? Cosas como esas, pero evidentemente a la hora de realizar la fundamentación, ¿no? Realizar la argumentación respectiva, pues el juez tendrá que evaluar todos estos factores y ello no significa que porque lo dijo el menor ya es pues una verdad absoluta. No, eso no significa la doctrina de protección integral. La doctrina de protección integral reconoce la voz que tiene el menor, ¿no? Y reconoce la obligación que tiene el administrador de justicia en escuchar lo que dice el menor. Eso es lo que debemos diferenciar. Luego tenemos cuando hablamos de la doctrina de la situación irregular, estamos hablando de la protección que viola o restringe derechos, ¿no? Protección que viola o restringe derechos. ¿Por qué? Porque como les había comentado, no se le, eh, no se le reconocía la voz al menor, ¿no? No se le reconoce. Luego tenemos la protección que reconoce y promueve derechos, cuando estamos hablando de la doctrina de protección integral. En este caso ya estamos ante un reconocimiento de los derechos del menor y más bien lo que se hace es promover esos derechos. Se consideraba a los menores incapaces, que su voz no era válida, por lo tanto necesitaban de un interlocutor, no una persona que hable por ellos. Dentro de la doctrina integral estamos ante el reconocimiento de que es una persona que está en desarrollo. ¿Ya? Es una persona que está en desarrollo. Y esto lo vamos a analizar posteriormente de forma más detallada cuando, por ejemplo, hablemos de la justicia penal adolescente. Evidentemente no es un tema en el cual nos tenemos que quedar una clase, pero es necesario un poco ingresar para concluir con este tema de protección dentro del ordenamiento jurídico interno, que nos va a dar luces para entender este derecho al desarrollo que debe ser reconocido por los estados y que es incorporado a través de la Convención sobre los Derechos del Niño dentro de la doctrina de protección integral de los derechos del niño, la protección integral de los derechos humanos. ¿Ya? En la protección irregular no va a importar la opinión del niño, mientras que en la doctrina de protección integral, sí, es central la opinión del niño. Pero ojo, el hecho de que sea central no significa que es verdad absoluta y que el juez ya no tenga que hacer una valoración al respecto, o el administrador de justicia no tenga que hacer una valoración al respecto. No significa ello. ¿Ya? Entonces, a modo de concluir nuestra clase del día de hoy, hemos tenido la posibilidad de analizar estas dos doctrinas, ¿no? La de la protección irregular, que tiene su origen en la Argentina, a principios del siglo XX, y la otra doctrina, que es la doctrina en la cual está vigente, que es la doctrina de protección integral, que la piedra angular que nos hace cambiar de dirección es la Convención sobre los Derechos del Niño para dar paso a la doctrina integral de protección de los niños, ¿no? Doctrina integral de protección de los niños. Esta convención es súper importante históricamente, sí. Hemos tenido la oportunidad también de analizar históricamente el tema de los derechos humanos, el tema de la protección al interior de los estados, cómo esto se ha exteriorizado a través de instrumentos internacionales, cómo posteriormente se ha vuelto a internacionalizar, pero ya por obligación de la suscripción de estos instrumentos internacionales dentro de el ordenamiento jurídico interno a través de decretos, a través de leyes, incluso a través de el bloque
constitucionalidad incorporado en en las constituciones, el cual abría esa puerta para que estos instrumentos internacionales, en el caso particular de la Convención sobre los Derechos del Niño, se introduzca y sea parte del bloque de constitucionalidad cuando hablamos de nuestro caso en particular con Bolivia y por tanto se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico nacional. Pues esto nos ayuda a entender la importancia y la relevancia de la protección de los derechos del niño y cuál es eh, la jerarquía que tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico. También, entre las apreciaciones más importantes que realizamos el día de hoy es entender que el interés superior del niño irradia todo el ordenamiento jurídico nacional. Sí, o sea, nosotros no solamente podemos acomodarnos y decir, ah, bueno, el interés superior del niño solo me va a servir en un proceso familiar o solo me va a servir en un proceso de niñez y adolescencia y listo. No, no, señores, sino que irradia todo el ordenamiento jurídico cuando estamos en materia penal, en materia civil, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien recordarán, cuando analizamos la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación, ¿no? Tiene la obligación entre de efectivizar estas disposiciones, de cuidar a los menores, su prioridad y debe existir corresponsabilidad, y no solamente del Estado, sino del Estado, la sociedad y la familia. ¿Ya? Con ese pequeño resumen, vamos a terminar nuestra primera clase. Ha sido un gusto con cada uno de ustedes y seguramente nos vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes clases. No olviden que vamos a organizarnos las fechas de forma clara para que no exista inconvenientes, todos tratemos de cumplir con nuestras obligaciones, así todos la pasamos genial, tranquilos, y si existen dudas y demás, ya saben, me pueden escribir para cualquier asunto. El tema de las tareas me habilitan en la plataforma, nos organizamos un poquito más y arrancamos con las fechas para que todo esté en orden. Bueno, con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. Buenas noches, doctor. Gracias. No, esperen, 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 les voy a tomar una foto a los que están, no se vayan, porque luego voy a estar inventando mi tabla de quiénes han venido y quiénes se han ido. Espérenme, les voy a sacar una fotito. A ver, aquí hay uno. Más. ¿Hasta dónde sacó mi primera foto? A ver, hasta Jacqueline Solís. ¿Dónde está Jacqueline Solís? Más abajito ahora. Ya. No se vayan todavía, por favor. Estoy sacando foto a la asistencia. Voy a hacer un programita más para que todos estemos más, sea más fácil. Así les mando un link y así pueden allí ingresar para la asistencia. Noemí Michelle, René Rico, Victoria. Ahora sí, nos vemos el domingo en nuestra siguiente clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches.